¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. 5:30 de la tarde, todos los lunes, como siempre, laburantes aquí en la pantalla de la televisión universitaria. Hoy con un programa con mucha información. Vamos a estar hablando de información económica, vamos a estar hablando de información política. Vamos a estar, como siempre, analizando el aspecto productivo, el aspecto sindical, gremial de nuestra región, de la provincia de Buenos Aires, de toda la Argentina, en un año muy particular, en un año electoral, en un año en el que muy probablemente vos y yo estemos decidiendo nuestro futuro inmediato, pero también el futuro a larga data, porque bueno, en definitiva hay algunas decisiones de política económica que se pueden tomar en un instante, pero cuyos efectos son perdurables, ya sean las que acarician, digamos, nuestras condiciones de vida y las dignifican, como aquellas que repercuten negativamente. Tenemos un enorme equipo que permite que salgamos todos los lunes aquí en Laburantes, un enorme equipo conformado por compañeras y compañeros detrás de cámara, pero también maravillosamente acompañado aquí en cámara por mis queridos compañeros. Zulema, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están todos? Arrancamos con noticias que nos incumben particularmente a nosotras, porque estamos hablando de los medios. Estamos hablando que más de 4.500 empleos se perdieron en todo el país. Estamos hablando de la comunicación, de los periodistas, de los medios de comunicación. Algo terrible. Esto es un informe revelado por CIPREVA, que es el sindicato de prensa de la provincia de Buenos Aires. Otro dato importante a tener es que se perdió un poquito más del 41% del poder adquisitivo, esto llevado adelante en las 4 paritarias en este último tiempo. Estamos hablando de medios emblemáticos, de radios muy grandes. La mayor concentración está en Cava, algo así como 3.100 puestos de trabajo perdidos están en Cava. Pero decir además que lo más emblemático de esto son los trabajadores de la Agencia de Noticia Pública Nacional, estamos hablando de TELAM, quienes el día viernes celebraron, conmemoraron, porque la verdad fue un día, el Día del Periodista, fue un día tan particular porque lo hicieron reclamando con un acampe en las puertas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo debido a la persecución y a la cantidad de despidos que están viviendo. Zule, son impresionantes esos números. Repetime dos, por favor. La cantidad de despidos... 4.500 en todo el país. ¿Y la pérdida en el salario en la actividad? El 41,3% se perdió de poder adquisitivo, ¿no? En 4 paritarias de negociación, de reclamo, y decir que también fuimos uno de los sectores más movilizados también, ¿no? Sí. Constantemente TELAM lo está haciendo, sí. Bueno, con otros medios más, con otros compañeros más. Ahora hay que reconocer también, y acá me parece que es el aspecto más paradojal de lo que hace a nuestra actividad que celebró el Día del Periodista el viernes pasado, que es enormemente golpeada por el desempleo, que es brutalmente golpeada por la persecución ideológica, como hace mucho tiempo que no se evidenciaba. Tiene 4.500 despidos y sin embargo son los despidos que vos menos te enterás. Porque si no existiesen algunos medios alternativos, contrahegemónicos, como el que nosotros planteamos y construimos, directamente no te enterarías. Es muy siniestro esto. Cuando vos ves que buena parte de esos despidos están, por ejemplo, en la planta de impresión gráfica del principal medio aglutinador de la República Argentina, estoy hablando del Multimedios Clarín, decís, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que más de 1.600 de los despidos estén precisamente ahí y yo no me haya enterado? Precisamente por eso es que no te enteraste, porque manejan absolutamente la información. Terriblemente frustrante para los compañeros y compañeras periodistas que no pueda conocerse, de quienes elaboramos información, de quienes comunicamos información, no se pueda conocer la actual situación precisamente por ese conglomerado tan atroz y tan perverso de medios de comunicación que calla aún el deterioro sistemático y permanente de nuestras condiciones de trabajo. Lautaro, ¿cómo te va?
Muy bien, Gabriel, saludos a toda la audiencia y cambiamos un poco el eje de la información, aunque nos mantenemos en el plano sindical, porque el Sindicato de Trabajadores Docentes de la provincia de Buenos Aires, en la voz de su titular, Roberto Baradel, puso el grito en el cielo, manifestó un malestar producto de un incumplimiento más, lamentablemente, por parte de la administración provincial que encabeza María Eugenia Vidal a la hora de no realizar los descuentos por días de paro en el marco de las negociaciones paritarias. Recordemos que en 2016 el Frente Unidad Docente, los sindicatos docentes lograron un acuerdo para comenzar a tiempo las clases, no así en 2017 y mucho menos en 2018, el año pasado, que terminó sin acuerdo paritario, que se logró recién este año, un aumento en 2 tramos del 15,6% para recuperar parte del salario perdido en abril y una segunda parte en agosto. Lo cierto es que Baradel denunció ante los medios de comunicación que hubo recortes que van desde los 3.000 a los 7.000 pesos para los docentes por los días de paro. Sabemos que el descuento por días de paro es un mecanismo que tiene de disciplinamiento los diferentes gobiernos que ocupan el Estado, lógicamente según la orientación política, ético-política que tienen, como es el caso de la gobernadora Vidal, que no es la primera vez que ataca a los sindicatos, no es la primera vez que busca la división. Lo cierto es que los sindicatos, pese a haber acordado un aumento para este año, como decíamos al principio, un aumento que no es cualquier aumento, porque se planteó una revisión trimestral, lo que da cuenta del desmanejo de las variables macroeconómicas, cuando en un país como el nuestro, sobre todo, las paritarias se discuten cada 6 meses, cada 3 meses, es porque la política económica no está siendo manejada por el gobierno de turno, no están pudiendo controlar lo que para ellos era un problema de muy fácil resolución, que es la inflación, donde se marca la pauta del reclamo de los sindicatos. Así que los sindicatos docentes están otra vez quejándose de los descuentos de la gobernadora Vidal. Vamos a ver qué pasa. En los 100 años de la OIT, Roberto Baradel dijo que va a llevar el reclamo a la Organización Internacional del Trabajo para poder dar garantías de un libre ejercicio del derecho a huelga y de la representación sindical. Hay que reconocerle un hallazgo novedoso a María Eugenia Vidal, que es que no es habitual que las promesas de campaña se rompan antes de las elecciones. En este caso ocurrió, porque convengamos que el lanzamiento de la campaña de reelección de María Eugenia Vidal fue el anuncio con mucha pompa de un acuerdo que aún todavía no estaba del todo rubricado con los docentes. Ese fue el arranque de la campaña mediática, de una procesión mediática cuidadosamente agendada de la gobernadora haciendo este anuncio. Bueno, ya borra una parte del acuerdo y lo incumple antes de la elección, insisto, promesa de campaña incumplida antes de la elección, y le descuenta dinero a los docentes. Bien, Zulema, otra información de ribete trágico, por cierto. Sí, vamos con un número que duele. Se trata de 763.544 niños y niñas de entre 5 y 15 años realizan tareas productivas. Estamos hablando de esto que se llama el trabajo infantil y que, claro, nos hemos enterado en las últimas semanas y las repercusiones que esto ha tenido. Muchas explicaciones al respecto de cómo llamarlo trabajo infantil. Esto de entenderlo como ante el contexto particular, cómo los niños deben realizar tareas de acompañamiento grupal y de las contenciones de los grupos familiares. En realidad estamos hablando de la violación de los derechos a la libertad, a la educación, a la salud que tienen los niños y las niñas. Un dato que alarma, un dato que da cuenta de la situación en la que estamos viviendo y que te lo contamos constantemente, pero en este caso a través de la niñez. Particularmente no hacemos análisis de medios, o al menos en esta primera entrada de que son contarte las noticias, pero sí nos hacemos hincapié en esta noticia por cómo fue contada y transmitida. Estamos hablando de uno de los diarios más importantes, que es La Nación. Y voy a leer el título que tiene, que es Trabajo Infantil, ¿cuáles son los mitos a desterrar, ¿no? Los mitos que hay alrededor del trabajo infantil, y habla de la contención, la responsabilidad y lo que significa el que un niño o niña pueda trabajar.
volvemos a insistir, son cifras que tienen explicación en políticas públicas, políticas del Estado, faltas de políticas de los distintos gobiernos, de las distintas organizaciones también responsables, y fundamentalmente entender de los derechos violados de los niños y las niñas. No hay ningún mito a derribar ni a desterrar, simplemente es la perspectiva también de cómo se cuentan estos números y en qué elementos se focaliza la noticia. Me parecía que era necesario hacer hincapié en esto. Y está bien hacer ese análisis, me parece. Yo ya leí la nota, hay algunos ribetes que son en serio espantosos. Habla de cuáles son los mitos a desterrar en torno al trabajo infantil, pero por ejemplo dice que los pibes que trabajan no se drogan ni delinquen. Los pibes que trabajan no se drogan ni delinquen. Por lo que de algún modo hay que definirse. La Nación, desde esa tribuna de doctrina, se plantea eso. Hay que definirse. A ver, ¿qué quiere usted? ¿Que lo roben o quiere que se droguen los pibes? O para que no hagan eso, trabajen. Queremos que los pibes estén en la escuela. Queremos que los pibes se puedan divertir. Porque los pibes tienen derecho a educarse, tienen derecho a formarse y tienen derecho a divertirse y a jugar. Porque no hay que derribar mitos. El trabajo infantil, el trabajo de los niños y niñas de menos de 16 años es ilegal. Está prohibido, es ilegal. Es un delito. Es eso. Vamos a hablar de algunos temas que efectivamente están relacionados con estas noticias que recién les comentábamos. Pero me llamó la atención a mí un número, algunos números que a veces están solapados, que los tenés que revolver los diarios para poder encontrarlos, están perdiditos en las secciones intermedias, nunca son tapa, nunca están a letra de molde. En la tele, en los noticieros, es muy difícil encontrarlos. Hay uno, por ejemplo, que se publicaba hoy a la mañana que decía que un análisis realizado por analistas de la City porteña que participan del relevamiento de expectativas del mercado que promueve el Banco Central de la República Argentina, dice que, y leo para ser bien preciso, al final del mandato, en diciembre, Cambiemos habrá erosionado un 7,4% del Producto Bruto. Un 7,4%. La Argentina caerá en su Producto Bruto un 7,4%. Para encontrar una cifra similar, te tenés que remontar al gobierno de Fernando de la Rúa, que terminaba un poquito mejor. 7,2% fue la contracción del producto en los años de la Alianza. Es realmente impresionante, es impactante el número, pero cuando a ese número le adosás otros números, como por ejemplo que además los asalariados cada vez tienen menos participación en el Producto Bruto, la cosa se pone verdaderamente densa. ¿Y qué es lo que demuestra? Lo que demuestra es un modelo. Esto no es algo que salió mal. Atención, no estamos atravesando ninguna tormenta. Estos son los efectos de las políticas implementadas. Ningún otro efecto era esperable ante las políticas que se implementaron. La política que se implementó es una política de reprimarización de la economía. Quieren derribar un modelo productivo industrial, el que mejor salario paga, lo digo todos los lunes, pero me parece que es fundamental incorporarlo como concepto y repetirlo hasta el hartazgo. Quieren derribar ese modelo que sostuvo a la Argentina durante décadas y décadas, con los mejores salarios promedio en dólares de todos los países de América Latina, incluido México y Brasil, por ejemplo. Quieren derribar ese modelo de país para reprimarizarlo, es decir, para volver a eso que permanentemente ansían. Cuando la Argentina era el granero del mundo, el 80% de la población se cagaba de hambre en este país. Esa es la Argentina del centenario, a la que cada 2 por 3, como ilusión, la presentan como el norte a seguir. En la Argentina del centenario, la Argentina de tus abuelos,
mis abuelos o tus bisabuelos, mis bisabuelos, la verdad es que el 80% de la gente estaba al borde de la indigencia. A esa Argentina vuelven, y fíjate cómo se profundizó la primarización de las exportaciones en la Argentina. Aumentó un 18,8% la exportación de productos agropecuarios en términos interanuales, mientras que cayeron las exportaciones industriales. La contracción fue del 5,6% en las manufacturas, incluso las agropecuarias. Es decir, la Argentina ni siquiera está vendiendo la misma cantidad de aceite, de girasol, o de soja, o de maíz que vendía hace un año atrás. Cada vez son menores los porcentajes de producto bruto industrializado, manufacturado, y cada vez es más lo que se vende a granel. Bueno, eso cómo repercute, y eso repercute en algunas de las cosas que vemos habitualmente en nuestra ciudad. Digo, la caída de la industria inmediatamente genera caída del consumo. ¿Por qué? Porque cada vez son menos los salarios cada vez tienen menos poder de compra, y eso repercute con algunos números espantosos. Por ejemplo, en el terreno bonaerense, date una vueltita por calle 12, date una vueltita por calle 8, date una vueltita por la 44, fíjate la cantidad de cortinas con se vende o se alquila que vas a encontrar, donde hasta hace poquito había un comercio. En la provincia de Buenos Aires, la actividad económica se contrajo entre 2015 y 2018 un 4%. En el sector de producción de bienes, un 8,7%. Esa es la caída. En la industria especialmente, en enero de 2019 se acumula una retracción del 6,7%. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, algunas de las que estábamos viendo en pantalla. Por ejemplo, se superó el dígito en la desocupación, 11,3%. El desempleo en la provincia de Buenos Aires. Se perdieron casi 50.000 puestos laborales. Para ser preciso, 48.056 puestos de trabajo en el sector privado perdió la provincia de Buenos Aires. El poder adquisitivo del salario cayó casi un 8%. En el último año, la pobreza y la indigencia en el territorio bonaerense se incrementaron considerablemente. Por ejemplo, la pobreza un 6,3% en provincia de Buenos Aires. Durante el último año, sí, en el territorio gobernado por esa señora que rompió su promesa de campaña, siquiera antes de llegar a la elección, la pobreza en un año aumentó un 6,3%. Y la indigencia un 2,5%. Eso es lo que le está pasando al país, a la provincia, a nuestra ciudad después de 3 años y medio, de larguísimos 3 años y medio, de una política que en definitiva no te ampara, porque es eso, no te ampara. No estás pensado dentro de ese modelo. No está hecho este país, no está pensado, no está diseñada la política económica que se viene implementando desde hace 3 años y medio en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, no está pensada para incluirte. Por el contrario, está pensada para excluirte y para abaratar tu costo al máximo posible. Para que trabajes por lo que llevas puesto. Y nada más. Es eso, nada más y nada menos, sobre lo que vas a elegir en agosto y en octubre de este año. Mirá si será este un momento de decisiones trascendentales. Esto es Laburantes. ¡Esa es la unidad indestructible e infinita! Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad en general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad.
Muy bien, continuamos en Laburantes. Qué intenso el primer bloque, queridos, ¿eh? Qué intenso el primer bloque. Desde el punto de vista de la información, la verdad que son todas malas noticias, lamentablemente, pero bueno, también tenemos otra información. Sí, tenemos, bueno, la mejor información es que la mejor noticia es que estamos nosotros tres aquí acompañándolos en esta hora, aquí en Laburantes en TVU. Pero Zule además tiene más información. Sí, seguimos hablando de la situación de los medios, pero puntualmente en este caso cómo la organización colectiva puede generar también información respecto de necesidades. Estamos hablando de que la colectiva de trabajadoras de la comunicación de la región, La Plata, Berizo y Ensenada, realizó una encuesta sobre la violencia, en realidad sobre la situación de las mujeres en los medios. Y en esto, claro, la violencia que se vive también. Pero vamos a ver este informe que se realizó el día viernes pasado. Este informe trata de visibilizar y poner en la agenda pública en qué condiciones trabajamos las comunicadoras de prensa. Es un trabajo que arrojó 4 líneas importantes, me parece a mí. Una tiene que ver con las tensiones que tenemos las trabajadoras para desarrollar nuestra tarea profesional, pero también asumir las responsabilidades de las tareas del cuidado. De las que respondimos la encuesta, la colectiva somos 200 trabajadoras, así que eso se multiplicó porque la fuimos haciendo también entre compañeros y compañeras. Casi el 80% tenemos más de un trabajo en medios y tenemos además tareas, asumimos las tareas del cuidado. Por otro lado, la otra línea tiene que ver si nuestros espacios laborales son espacios donde hay violencia de género. Y la encuesta comprobó que sí lo hay, en muy alta proporción. En el 80% de los casos que hemos denunciado o que se refiere que fuimos víctimas de violencia, y no te hablo violencia física, sino que va más profundo porque tiene que ver con violencias simbólicas, destrato o desconsideraciones o alusiones a nuestro cuerpo, a nuestra forma de vestir. En el 80% de los casos, de los casos no se resolvió. Y solo en uno de los casos se apartó a la persona denunciada. Y en eso también vimos que hay una ausencia de aplicación de estrategias o protocolos hacia el interior de los medios para subsanar estas situaciones. Muy bien, ahí escuchábamos la situación que se vive en los medios de comunicación con violencia de género. Y con algunos datos muy concretos. Yo simplemente voy a agregar 2. Uno tiene que ver con que el 22,5% de las mujeres tiene un trabajo, pero el 77,5% de las mujeres tienen más de 2 trabajos en los medios. Por otro lado, el 40% de las mujeres gana menos de 10.000 pesos y el 60% de las mujeres gana entre 10.000 y 30.000 pesos. Decir que las mujeres en sindicatos delegados son el 3%, pero los varones delegados son el 34,2%. Hay muchas más cifras, hay muchos más datos, esto es público. Ustedes saben, muchas compañeras de este medio integramos la colectiva de trabajadoras de prensa. Algunas cuestiones muy puntuales a modo de conclusión. Exigir en los medios contrataciones igualitarias entre varones y mujeres, exigir protocolos ante la violencia por parte de los medios, exigir también la perspectiva de género y feminista en nuestros propios medios de comunicación y con nuestros propios compañeros. En los discursos que elaboramos. Exactamente, y claro, esto debe estar acompañado sobre todo en la denuncia por un rol activo de parte de los sindicatos. Algunas de las conclusiones necesaria contarlas, necesarias decirlas, hay muchas más, pero también era necesario poderla dar este espacio en este lugar que siempre analizamos las perspectivas y las condiciones laborales de los y les trabajadores. Sumo uno
en los términos de la equidad salarial, la equidad de acceso a los cargos jerárquicos también, ¿no? Claro. Que Es no uno de los datos es ese. algo que no se observa en absoluto. Quédate con nosotros, ya seguimos. En nada más que en un instante van a estar con nosotros Eugenia Bosilaitis, que es la secretaria adjunta del SADOP, y Darío Micheletti, que es el secretario general de SATSAI. Nada más que en un instante, esperanos después de la pausa. Dale.